La presencia vuestra, la invitación, la acogida del Consejo General de la Abogacía. Este premio se ha constituido por primera vez entre dos organizaciones. Una es de la sociedad civil, quizá conozcáis, Transparencia Internacional, es una ONG que estamos en 104 países. Aquí en España nos constituimos hace unos años y bueno, pues somos un exponente de las muchas entidades, sociedades o entidades de la sociedad civil que está intentando hacer algo por mejorar la transparencia, la corrupción, la integridad, etc. El Consejo General de la Abogacía, pues ya sabéis todos, que es el órgano muy importante que aglutina a los 83 colegios de abogados de España, y entre las dos instituciones pues acordamos hace unos meses pues convocar este premio. Este premio tiene un objetivo fundamental de premiar, como su nombre indica, de incentivar, de propiciar que las personas e instituciones que han colaborado en su vida, sea más larga, sea más corta, sea persona física, sea jurídica, pues hayan contribuido a luchar contra la corrupción y a mejorar la transparencia, la integridad de un país, pues tengan su premio. Es una forma de incentivar, una forma de mejorar la situación de la corrupción en España, que como sabéis es manifiestamente mejorable. Simplemente voy a permitir dos datos de mi organización, de Transparencia Internacional. Nosotros en el último índice de percepción de la corrupción en España ha salido en el puesto número 58 de los, una puntuación de 58 sobre 100, es el puesto 36 entre los 168 países evaluados, y es la peor puntuación de toda la serie histórica que hemos obtenido en este premio. Realmente, si decimos, bueno, puesto 36 entre 168 no está mal, tal como está el mundo, desde luego, pero si nos comparamos con los países de la Unión Europea, los 28 países, pues estamos en una posición mucho más discreta, estamos bastante por debajo de la media en el puesto número 18. Entonces es una situación manifiestamente mejorable. No creamos que en España estamos viviendo una época política especialmente negativa, ¿no? Yo diría que al contrario, yo creo que España es casi un ejemplo para el mundo, ¿no? Comprendo vuestra sorpresa, pero digo, yo creo que estamos, comparado con lo que pasa en otros países, tremendos. Hoy he publicado un artículo en el que digo eso, que el otro día estuve en una reunión internacional en la que todos queríamos contar los problemas de nuestro país y todo el mundo decía, oye, que si me cuento, le cuento usted los míos, ¿no? Pues los franceses tienen a Marine Le Pen subiendo, al socialismo bajando, al señor Sarkozy de la derecha intentando que le aburra las ovejas, intentando subir un poco el tema. Italia es lo mismo, el Brexit es lo mismo, es decir, estamos en un mundo revuelto y confuso, porque tiene que ser así, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos que hacer, gentes como nosotros, que estamos luchando por tener una vida más limpia y una vida más digna y sentirnos más comprometidos con la... pues es hacerlo. Me acuerdo que Ortega, cuando fue a Argentina, se hartó de los argentinos y les dijo a los argentinos a las cosas, es decir, afrontar los problemas. Bueno, pues aquí hemos llegado a un momento en que... Reunido el pasado 14 de julio, el jurado del primer premio a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, convocado por Transparencia Internacional de España y por el Consejo General de la Abogacía Española, e integrado por Beltrán Gambier, Javier Gomá, José Antonio Martín Pallín, Francisca Sauquillo y los presidentes de ambas instituciones, Jesús Lizcano y yo misma, acuerdan conceder la concesión de una CSIC a la Fundación Hay Derecho, que entrega Antonio Garrigues Walker en este acto, presidente de la Fundación Garrigues, y recoge la secretaria general de la Fundación Hay Derecho, Elisa Elangüe. Por favor, Elisa, acércate. Es que Suecia era un país tremendamente corrupto en el siglo XIX, esto la gente no lo sabe. Y ellos hicieron un esfuerzo muy grande, esfuerzo de institucional, esfuerzo de reformas normativas, porque eso cambiara. Por tanto, no es un problema de clima, no es un problema genético, no es que seamos católicos y ellos protestantes, es un problema básicamente de cultura y, en la medida en que nosotros lo entendemos así, un problema de cultura institucional, ¿no? Y ese es un poco el ámbito donde nosotros estamos trabajando. Trabajamos sobre todo en evaluación de las instituciones, nos hacemos famosos con informes como el coste y eficiencia de las diputaciones provinciales, pues no salen muy bien paradas. Hemos hecho muchos amigos en el Tribunal de Cuentas haciendo un informe comparativo sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas español en relación con otros países de la Unión Europea,
nos dedicamos a este tipo de cosas, pero siempre de verdad con un espíritu positivo, ¿no? Lo que queremos es mejorar las cosas, ver cuáles son las buenas prácticas, y de verdad que tenemos mucha confianza en España, en sus ciudadanos, en sus propias instituciones, porque yo creo que en la medida en que se conocen estas buenas prácticas, cómo se hacen en otros sitios, cómo se incentivan las buenas conductas, podemos y debemos hacerlo, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos. Y para hacerlo, y eso sí, necesito estas pequeñas palabras de marketing, necesitamos mucho apoyo. Esto es una recurrente de todas las instituciones en España, lo ha dicho Antonio, ¿no? Tenemos muy poquitos medios, y enseguida en el apartado de agradecimientos lo vais a ver, porque nosotros somos una persona jurídica, por tanto no soy yo la Fundación Hay Derecho, pero casi que sí. Y entonces, en esa medida, todo lo que nos podáis ayudar, aunque sea muy poquito, de verdad que es muy importante para nosotros. Y ya en el apartado de agradecimientos, y perdón porque esto es como lo de los Oscar, pero es que es una oportunidad, yo quiero agradecerle muy especialmente a los patronos que están aquí, que me han acompañado, a los el pequeñísimo staff de la Fundación, que son Carlota Tarín y Álvaro Lario y yo misma, es decir, que veáis que realmente es muy pequeño, su esfuerzo, su entusiasmo y sus ganas, ¿no? Porque de verdad que sin ellos esto no sería posible. Y pues, muchísimas gracias, porque de verdad que para nosotros es muy importante. Muy bien. Muchas gracias, Elisa, muchas gracias a la Fundación. En el mismo día y constituido por el mismo jurado, de forma unánime, se acordó la concesión del primer premio a la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción a Carlos Castresana Fernández. Entrega el premio a Antonio Garrigues Walker, presidente de la Fundación Garrigues. Lo recibe Carlos Castresana. ¿En qué situación nos encontramos si es que tuviéramos que hacer un balance de urgencia en España en relación con la corrupción? Yo diría que nos encontramos en la situación que uno puede esperar si la hoja de ruta internacional que nos hemos dado para combatir ese fenómeno estuviera aplicada en nuestro país en un 10, un 15%. Yo creo que el referente para entender qué es la corrupción, qué hay que hacer para combatirla y por lo tanto para valorar qué estamos haciendo efectivamente para combatirla es la Convención de Mérida. La convención que la comunidad internacional aprobó en 2003 en Mérida, México, donde establecía cuáles eran las medidas, y no solamente medidas de represión penal, y este es un aspecto me parece importantísimo a subrayar, para combatir la corrupción. Medidas que afectan a la educación, que afectan al desempeño de los organismos públicos, que afectan a la rendición de cuentas, a la transparencia, por supuesto, que establecen toda una agenda de cooperación internacional que en España no podemos decir que ha fracasado, sino que está en buena medida sin estrenar, y de ahí creo yo que es donde podemos inmediatamente señalar la tarea por delante. Esa convención dice que para combatir la corrupción es indispensable la participación de la sociedad, y la sociedad española está muy poco articulada en la lucha contra la corrupción. La fundación que ha recibido el Accessit puede ser quizá un ejemplo, pero sigue siendo apenas una isla en un enorme océano donde los ciudadanos estamos muy desarticulados. Es imprescindible también el imperio de la ley, y algo diré a ese respecto. Es necesario que se dé una gestión adecuada de los asuntos públicos, que también deja bastante que desear en nuestro país. Es imprescindible la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Como yo he estado, ya lo ha dicho Antonio, tanto en España como en América Latina, y en relación también con otros países de Europa, y puedo comparar, creo que hay en muy grosso modo dos clases de corrupción. Podríamos hablar de la corrupción clásica, de la corrupción de siempre, la del Lazarillo de Tormes, y de la corrupción moderna, que es un poco más sofisticada, es la de la globalización. La corrupción clásica es la que uno encuentra más frecuentemente en América Latina, y es la más difícil de erradicar porque está ligada indisolublemente a la pobreza, a la extrema pobreza y también a la violencia.
De modo que tenemos que señalar que somos privilegiados en Europa porque en Europa nuestra corrupción es solo plata. Es mucho más difícil combatir la corrupción que es plata o plomo. Y en ese caso, y en ese sentido es que hay que entender y hay que interpretar lo que hacen las autoridades en los países de América Latina, que muchas veces hacen lo que pueden y apenas para sobrevivir. Es mucho más difícil combatir esa corrupción que desde el punto de vista de persecución penal es muy sencilla porque son los tipos clásicos, la malversación de caudales públicos, el cohecho, los sobornos, frente a esta otra, la moderna, la que tenemos en Europa, que es más sofisticada, que es la del tráfico de influencias, que es la del abuso de información privilegiada, que es la de la financiación ilegal de los partidos políticos, pero aquella es extraordinariamente difícil porque es muy peligroso combatirla. Y porque además, así como aquí estructurar a la sociedad civil no debe ser muy complicado, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de conciencia, de entender cuál es el problema y por dónde hay que abordarlo. En América Latina es mucho más difícil porque la gente tiene miedo y es razonable que tenga miedo. Sin embargo, hoy quiero traer a colación el ejemplo de Guatemala porque me parece un ejemplo que todos deberíamos ensalzar, porque se ha producido un milagro en unas condiciones extraordinariamente difíciles. Cuando yo llegué a Guatemala a hacerme cargo de la Comisión contra la Impunidad, nombrado por el secretario general de la ONU, yo dije enseguida, no me acuerdo si el primer mes, pero desde luego en el primer trimestre, aquí el miedo tiene que cambiar de bando, mientras no seamos capaces de que la gente recupere el país que les pertenece y permitamos que 1000 personas tengan arrodilladas a 14 millones, esto no va a cambiar. El miedo tiene que cambiar de bando. No fue posible en 2007, ni en 2008, ni en 2009, pero en 2016 y en 2015 la sociedad guatemalteca se ha echado a la calle. Han sido capaces de destituir a un presidente de la República y a una vicepresidenta por casos de corrupción. Es el único país del mundo, hasta donde yo alcanzo, en el que un presidente de la República ha dormido en el Palacio Presidencial y al día siguiente en la cárcel. Y eso se ha producido sin el menor incidente de violencia, sin el menor derramamiento de sangre y solo por el funcionamiento del Estado de Derecho. Quiere decir, allí hemos sido capaces, ellos han sido capaces con nuestra ayuda de poner de pie el Estado de Derecho y de que la justicia se aplique por igual a todos. Y a los compañeros, insisto, de la CICIG que están hoy conmigo, muchas gracias por ayudarme en esa aventura que siempre es colectiva. La corrupción moderna, la que tenemos en España, la que tiene mucho más que ver con los mercados, la que afortunadamente para todos nosotros no es violenta, o por lo menos no en la inmensa mayoría de los casos, es una corrupción, sin embargo, muy arraigada, porque está en los mercados, porque como decía Antonio, de alguna manera todo el mundo siente la tentación de llevarse un trocito para sí cuando está gestionando los intereses de otros. Bueno, hay que erradicarla, hay que entender y hay que enseñarle a la gente que entienda que nosotros, por desgracia, no somos escandinavos y que no podemos permitirnos el lujo de votar una vez cada 4 años y después desentendernos de la cosa pública hasta volver a ser convocados a las urnas. Que eso no sirve incluso ni siquiera en los años en los que nos convocan 3 veces. Que tenemos que estar en el día a día. Que nuestros gobernantes, en esta democracia que es muy nueva, que no tiene tradición, que no tiene cultura, que evidentemente está a años luz de los británicos, pero es que los británicos estaban aprobando la Carta Magna y el Habeas Corpus hace 10 siglos y nosotros prácticamente somos recién llegados a ese mundo que nos estamos jugando los derechos humanos. Y eso es importante subrayarlo. La corrupción no solamente produce una erosión de los recursos públicos, produce como consecuencia directa una violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Es evidente, hay menos dinero para la educación, para la sanidad, para todos los servicios públicos, porque ese dinero se está desviando indebidamente a los bolsillos particulares. En contra de lo que decía aquel alcalde de Madrid, el primero democrático, que dijo aquello que a mí nunca se me ha olvidado, Terno Galván: los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Bueno, ojalá, pero estamos muy lejos de aquella proclamación y eso que es muy antigua. Pero los derechos económicos, sociales y culturales en una situación de crisis muy grave ya no son los únicos afectados, sino que la corrupción alcanza también
a los derechos civiles y a los derechos políticos. Insisto, votar cada 4 años no es suficiente, hay que utilizar todos los demás derechos fundamentales, pero cuando nos encontramos, y esta fue la situación, y es la que yo creo que ha producido la reacción esperanzadora en la sociedad española, con que las familias eran desahuciadas porque no podían pagar las hipotecas, y los poderes públicos rescataban a los bancos pero no rescataban a las familias, ahí se produjo una reacción. Se produjo una reacción que yo, que he estado unos cuantos, bastantes años fuera de España, al volver pude percibir inmediatamente, y lo tengo que decir porque así es como lo he visto y lo siento, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los primeros que han sido capaces de reaccionar frente a esa situación escandalosa de corrupción que rebasaba todas las previsiones de una sociedad democrática de la Unión Europea han sido la policía y la Guardia Civil. Esas unidades que tenemos hoy de investigación de la delincuencia económica y financiera no estaban. Hace una década no estaban haciendo el trabajo excelente que están ahora, no estaban poniendo a los corruptos donde deben estar, que es ante los tribunales de justicia. Y se ha producido una reacción también muy favorable de los tribunales, de los jueces. El problema es que antes hablábamos de que Aragón, por decir solo un ejemplo, tiene el doble de concejales que todo Suecia, y ahí estamos un poco descolocados en los números. España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. Tenemos 11 por cada 100.000 habitantes, la media son 20, estamos muy lejos de la media, no prefiero ni preguntarme a qué distancia estamos de los escandinavos. Y eso además podría traducirse casi en un eslogan político de decir menos concejales, más jueces y fiscales. Pero más o menos es así, es lo que necesitamos. Los jueces están haciendo su trabajo, están reaccionando bien, pero no es suficiente. No están reaccionando con la suficiente contundencia, no tienen los suficientes recursos y ahí tenemos que dedicarle una reflexión primero y seguidamente una acción. Es evidente también en estos años, ya se ha mencionado, que han fallado todos los mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas, el Banco de España, que ha dejado que las cajas de ahorro fueran saqueadas, la agencia tributaria, que ha permitido un desequilibrio tributario de los contribuyentes trabajadores por cuenta ajena frente a las personas jurídicas que tributan poquísimo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ahora parece que es la que mejor está cumpliendo su función constitucional, porque todas estas instituciones han estado sirviendo a los gobiernos cuando siempre debieron estar y deben estar en lo sucesivo sirviendo al Estado, es decir, a los ciudadanos, es decir, a todos nosotros. Entonces, y esta es una visión muy personal, pero yo creo que es la agenda que tenemos por delante, vuelvo a decir que no me la invento, sino que la tomo de la Convención de Mérida, que hemos ratificado y que apenas en un 10% estamos aplicando. Necesitamos introducir transparencia en la gestión de todos los organismos públicos, necesitamos un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, como decía Tierno, que los bolsillos sean de cristal y que cada gobernante pueda explicar con transparencia qué ha sido de cada euro que recibió del contribuyente y que se supone que gastó en un servicio público. Tenemos que ser capaces de establecer ese imperio de la ley con esos jueces y esos fiscales y esos policías que tengan todos los medios para hacer frente al tamaño del desafío que tienen delante, y tenemos que movilizar a la sociedad. Mientras la sociedad no se dé cuenta de que es la dueña del gobierno, que es la dueña del Estado, que lo mantiene con sus impuestos y que por lo tanto todos esos gobernantes tienen que rendirle cuentas, estaremos mal. Tenemos que empezar por invertir en educación, tenemos que explicarle a los niños, como ya se hace en América Latina. ¿Se acuerdan del anuncio aquel del yogur que decía aprende de tus hijos y el niño le daba el yogur a su papá? Bueno, en América Latina el niño es el que le dice al papá no irás a pagar una mordida, cuando el papá ya le estaba dando el soborno al policía. Es la educación, es la información. Yo he hecho juicios de corrupción en los 90 casi con alevosía y clandestinidad, porque los medios no informaban de los grandes fraudes. Hoy en día estoy encantado de ver cómo el caso de las tarjetas Black se retransmite prácticamente en directo. Eso es fundamental, la información, y también los procesos de decisión tienen que ser transparentes. Y para que lo sean, nosotros tenemos que estar como están todas las ONGs en Washington, cada uno.
Muchísimas gracias, Carlos, por tus palabras. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, dice literalmente: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar, recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Como ya se ha dicho anteriormente, hoy celebramos además el Día Internacional del Derecho a Saber, instituido precisamente sobre la base de este artículo en el año 2002, y que tiene como objetivo, y así fue declarado, concienciar a la ciudadanía sobre su derecho al acceso a la información pública. El derecho a saber permite acceder al pleno ejercicio de otro tipo de derechos: al derecho, y se ha mencionado aquí también, a la justicia, a la salud, a la igualdad, a la educación, a la vivienda, y en lo que nos ocupa esta tarde, hace posible el control de la gestión pública, precisamente en tanto previene la corrupción. Pero los derechos, y creo que es lo que has tratado de transmitir, Carlos, no se gozan de forma pasiva. Los derechos se ejercen. No simplemente se vota cada 4 años. Los derechos se ejercen, lo que implica, en todo caso, una participación activa y un ejercicio de responsabilidad por parte de la ciudadanía. Y como ciudadanía responsable y comprometida con los valores propios de una sociedad democrática, tanto Transparencia Internacional, España, como la abogacía española han creado este premio que reconoce precisamente la trayectoria de personas o entidades que se han significado por su lucha contra la corrupción. Lo hacemos en un momento, también lo hemos señalado ahora, en el que ese nivel de corrupción parece rebosar la vida pública, minando los pilares de un Estado de Derecho. Pero si miramos con detenimiento, y estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho Antonio, lo que vemos es que al final el sistema funciona. Que la justicia, a pesar de sus carencias humanas y materiales, que no dejaremos de reivindicar la necesidad de una dotación para la administración de justicia más ajustada a sus necesidades, pero a pesar de sus imperfecciones, la justicia funciona. Y que la impunidad no es una norma. Lo estamos viendo hoy y lo vemos día a día. Pero el derecho a saber requiere saber bien. Estar muy informado no es necesariamente sinónimo de estar bien informado. Es necesario exigir y obtener información de calidad que contribuya a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. También aquí los árboles pueden llegar a un momento que oculten el propio bosque. Lo digo en presencia de un sabio de los de verdad. Lo digo en presencia de Antonio Garrigues, tan sabio que, como veis, me he limitado a decir su nombre y ya hemos aprendido muchas cosas esta tarde. Contribuir a que nuestra sociedad esté formada por ciudadanos comprometidos y bien informados es una tarea en la que está empeñada la Fundación Hay Derecho. Por lo que nos has dicho ya, hay derecho. Hay derecho. Y además desde valores como la independencia, la integridad, la transparencia, la excelencia, la pluralidad, la sencillez y la objetividad. Unos valores tan evidentes y, sin embargo, tan ignorados generalmente en la vida pública. Tú lo has significado, Elisa. La determinación por regenerar el Estado de Derecho ha hecho a esta fundación, según el jurado, merecedora de este acceso, y no lo dudamos. Quiero felicitar a los miembros del patronato de la Fundación que están hoy aquí, pero también y especialmente a Elisa, que ha recibido el premio, a la que nos unen muchas cosas, todas transparentes, hay que decirlo. Pero si regenerar el Estado de Derecho es complejo, infinitamente más es crearlo. Pero nunca hay que renunciar a lo que es justo, por imposible que parezca la empresa. Y sí es verdad que muchas veces lo parece. Él lo sabe bien Carlos Castresana, y él merece, por opinión unánime del jurado, este primer premio a la transparencia, a la integridad, a la lucha contra la corrupción.
Todos conocemos su currículum, creo que todos los presentes conocemos su currículum, su trabajo en la Fiscalía Anticorrupción desde su creación en 1995, donde investigó, que diría yo, casos como el de Jesús Gil, con sus irregularidades en el Ayuntamiento de Marbella, la acusación de genocidio, tortura y terrorismo ante la Audiencia Nacional contra el dictador chileno Augusto Pinochet y contra los militares que gobernaron Argentina desde 1976. Pero no contento con esto, y es lo que hoy ha querido significar, aceptó ir a Guatemala, un país en el que el 98% de los crímenes quedaban impunes después de 36 años de guerra civil. Y fue para investigar y desmantelar los grupos criminales incrustados en las instituciones. En 3 años, creo que conseguiste que los guatemaltecos empezaran a confiar en el sistema judicial. Empezaron a confiar porque pusiste frente a la justicia a un expresidente, 4 ministros de gobernación, un ministro de defensa, 1 de finanzas, 3 directores de la policía, diputados, jueces, empresarios y profesionales de todas las ramas. A Carlos no pudieron corromperle, pronto vieron que era incorruptible y entonces intentaron destruirle. Efectivamente, hoy nos has dicho que el miedo tiene que cambiar de bando. En una entrevista que se publicó en la revista Abogacía, nada más regresar, en 2010, decías: la situación en Guatemala no cambiará si los ciudadanos no se apropian de la justicia para perseguir un avance hacia un verdadero Estado de Derecho en el que el sistema de justicia funcione al servicio de los ciudadanos. Eso lo dijiste entonces. En esta tarea, Carlos, te aseguro que estamos comprometidos, tal día como hoy, todos. Tu trayectoria nos compromete. Escribía Almudena Grandes el lunes, si tuvisteis ocasión de verlo, la columna del País, citando a Cernuda, que nos consuela y cura de la fragilidad moral y democrática que aqueja a esta España obscena y deprimente en la que regentea hoy la canalla. Con españoles como tú, con españoles como Elisa, los miembros del patronato de la Fundación Hay Derecho, Antonio, que nos vamos a nombrar, Jesús, como miles de servidores públicos y ciudadanos honrados, íntegros y decentes, merece la pena empeñarse en luchar por lo que es justo, porque en vuestra compañía y con vuestro ejemplo hoy la tarea parece menos imposible. Muchas felicidades, muchas gracias a todos y a todas.